Traigo preparada una serie de videos, pues a partir de una duda que he visto muy común en los foros, de cómo consumir un servicio SMX desde Netcore. Pero antes de entrar de lleno, pues quisiera hablar un poco de teoría, pues preguntas de examen que en algún momento me tocó hacer, ¿no? Entonces, muchas veces me tocó que algunos pensaban que swap era sinónimo de XML, ¿no? Y res sinónimo de JSON, pero la verdad es que no. Entonces, para aclarar algunas dudas, pues vamos a hablar primero de algunos términos. Entonces, hay que recordar que swap y res se basan en la misma arquitectura SOA. Entonces, los dos se apegan a los mismos principios. Swap pues se basa en sesiones. Nosotros cuando tenemos un servicio web con Swap podemos utilizar sesiones y Swap pues tiene para un ámbito amplio de forma de transporte, como está ahí mencionado, TCP, HTTP, HTTPS, etcétera. Entonces, esto es muy útil cuando nosotros tenemos, por ejemplo, elementos como relojes checadores que podemos utilizar este tipo de servicios, y pues el intercambio es a partir de datos XML, pero también soporta JSON. Es muy importante mencionarlo, que soporta JSON a través de la manipulación y trabajar con ciertos metadatos. Entonces, nosotros cuando trabajamos con un servicio swap, pues se utiliza la nomenclatura de namespace, de espacio de nombres para los datos de resultados. No es como en el JSON, que son datos generales que tú dices que tipo tal. Aquí viene comparado con su nombre de espacios asociados, y esto pues permite de alguna forma evitar la ambigüedad, por así decirlo. También pues Swap utiliza un serializador, que ya lo hablaremos más adelante, dependiendo del servicio con el cual nosotros lo estamos integrando. Res, pues no maneja estados y se basa en recursos. Podemos utilizar métodos como get, post, put, delete, patch. El swap, por definición, pues se utiliza con métodos post, pero sí podemos utilizar el get. Y códigos de respuestas nativos, pues ahí viene. Entonces con REST podemos utilizar cualquier tipo de dato. Tiene un contenido rico, digamos, de soporte, como es XML, JSON, binarios, imágenes, documentos, etcétera. Nos permite las peticiones AJAX. Swap también tiene cierto soporte, pero no tan amplio como REST. Y los JSON pues son considerablemente más livianos porque no se tiene una carga de serialización ni todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, después de esto que entramos ya a lo que es RESTful, y lo que nos dice pues es que los servicios RESTful se basan en recursos, que es lo que ya habíamos explicado, y para su descripción se utiliza dos propiedades, el URL y el HTTP, y que el RESTful pues mejora la portabilidad entre cualquier tipo de plataforma. Entonces es muy útil para cuando nosotros tenemos un servicio y necesitamos consumirlo, por ejemplo, desde una tablet, desde un dispositivo Android, lo que ustedes quieran, pues es el indicado RESTful. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre REST y RESTful? Pues REST es el estilo de arquitectura y RESTful pues es la implementación. Ya de ahí pasamos a los servicios ASMX. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un servicio AMX, es muy común que te pregunten pues qué directivas utilizan para saber que si las has utilizado. Entonces, la directiva es Web Service, y para la página SBC, que sí, mientras que la página SBC usa la directiva Service Host. A nivel de clase pues es Service Host. Los servicios ASMX utilizan la clase XMSerialize para serializar la información, y no tienen soporte para un diccionario o un hash table. Todo lo que se puede serializar pues tiene que heredar e implementar pues la clase enumerable o eCollection. Y pues los servicios ASMX son más lentos que los servicios WCF.
Entonces, algunas características del WCF, que es otra forma de implementar un servicio web. Tenemos los servicios ASMX que acabo de mencionar, que ya son más viejitos, pero no está exento su utilización. Son muy importantes para cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, colas de mensajes o necesitamos sesiones, pues utilicen un servicio ASMX. Todos estos que menciono son servicios web a final de cuentas. Entonces, los servicios WCF son fáciles de autohospedar, tienen metadatos muy ricos, pues se utilizan para serializar a Data Contract Serializer. Son aplicaciones orientadas a servicios y es la implementación de Microsoft para SWAP y REST. Es decir, WCF ya soporta a los dos, a SWAP y REST, mientras que ASMX solo soporta SWAP, ¿no? Admite formatos como XML, JSON y Atom. Entonces, ¿qué opciones ofrece Microsoft para hacer aplicaciones REST? Pues tenemos los WCF y las aplicaciones web API, que es digamos lo de hoy, ¿no? Pero no exenta que podamos utilizar un servicio WCF o ASMX dependiendo del escenario. ¿Cuáles son las características de un API web? Pues que permite el formato abierto sin dependencia de una plataforma orientada a recursos, y que las API web son compatibles con características de MVC. De hecho, ustedes si observan, cuando nosotros estamos construyendo un controlador en MVC con la plantilla, pues estos servicios son expuestos y los podemos no solo referenciar desde una vista. Por ejemplo, si ustedes hacen una petición desde, por ejemplo, Postman, les va a responder, ¿no? Entonces, a final de cuentas, estos controladores son una implementación de un servicio web API, ¿no? Que es lo que ahí nos menciona, ¿no? Que tenemos compatibilidad con MVC como enrutamiento, controladores, resultados de acción, filtros, etcétera. ¿A quién elegir entre un WCF o un API web? Pues los WCF por un lado admiten escenarios especiales como mensajería, colas de mensajes, comunicación duplex. Entonces, si ustedes tienen ese tipo de escenarios, pues lo ideal es un WCF. Si tienen, por ejemplo, que trabajar con un protocolo TCP, como en los relojes checadores, pues un WCF es la solución. Y un API web, por ejemplo, cuando quieren exponer su servicio a una amplia gama de clientes, navegadores móviles, iPhones, tablets, etc. Es más amplio y más fácil de implementar, ya que los WCF, al igual que los servicios SMX, utilizan un WSDL, que es un esquema XML donde se exponen los servicios que se pueden consumir. Entonces, cuando nosotros instanciamos un servicio WCF, tenemos que casarnos con el contrato de los servicios que tienen. Esto cuando pasemos a la práctica, vamos a revisar cómo se hace ese bindeo de esos servicios y cómo los podemos consumir. Cosa que no sucede cuando nosotros utilizamos un API web. Ustedes lo saben, para utilizar instanciar un servicio API solo necesitan conocer el punto de contacto, se me fue el nombre, el endpoint, y a partir de él pueden hacer una conexión, instanciar los servicios y pues pueden utilizar un token, etcétera, como un método de seguridad. Entonces es muy distinto, mientras que los servicios swap en los metadatos pueden meter más valores, que es lo que nos mencionaba al principio sobre los metadatos. Y por último, donde íbamos aquí, diferencias claves. Los WCF no ofrecen soporte a las funciones MVC, mientras que las API web, pues sí. Y WCF admite HTTP, UDP, mientras que las API web solo HTTP. Los WCF pues tienen ese soporte para colas de mensajes, transacciones, mientras que las API web no.
Esto es muy importante. Transacciones en un servicio web, pues con WCF. ¿En qué escenarios debe utilizar WCF antes ASMX? Pues para realizar transacciones comerciales, WCF es un servidor seguro. XM Serialize se utiliza en los servicios web y WCF Data Contract Serialize. ¿Qué es mejor en comparación? Esto es muy importante. Que Data Contract Serialize es mejor que XM Serialize en términos de rendimiento. Entonces, un WCF vendría siendo, y esto tengo miedo de decirlo, pero vendría siendo como una versión mejorada de los servicios ASMX. Ya lo vimos que tiene mejor rendimiento, tiene una gama más amplia de soporte de formateo y pues también soporta REST, cosa que no soportan los servicios ASMX. Entonces finalmente tenemos esta tabla de comparación donde nos menciona que los servicios de WCF utilizan SWAP de forma predeterminada, pero podemos utilizar cualquier formato. Los servicios web pues utilizan mensajes SWAP solo a través de HTTP o HTTPS. La página SBC utilizada pues es Service Host y para la otra es Web Service. Los servicios de Windows se pueden alojar en una IIS, en un servicio WAS, servicios administrados de Windows, etc. Entonces es más amplio, mientras que los servicios ASMX solo en un IIS. Nos menciona que las excepciones, cómo se controlan. Los servicios WCF admiten varios subprocesos, mientras que los ASMX no. WCF es más rápido en comparación con los servicios web. Y esto lo vamos a ver habilitar el estado de la sesión y todo eso ya cuando pasemos a la práctica. Espero que esto les sirva para aclarar algunas dudas y sobre todo que, bueno, cuando nosotros no conocemos algo, porque me pasó en las entrevistas que realicé, pues mejor decir no lo conozco, no lo he manejado, a inventar, como esto que les comento que me tocó que alguien me decía que SWAP era sinónimo de XML y REST sinónimo de JSON, pues es una aberración. Si les preguntara qué es SWAP, pues yo me inclinaría a decirle que son servicios basados en sesiones, mientras que los servicios REST no. Los servicios REST se basan en recursos. Si me dijeran para qué utilizo un servicio SMX o WCF, les diría que, por ejemplo, para cola de mensajes, para transacciones, para manejo de sesiones, para un protocolo de transporte TCP que no soporta un servicio REST. Y si yo quisiera comunicación con aplicaciones móviles, pues me inclinaría por un servicio REST. Así de fácil y sencillo. Nos vemos en unos minutos. Un saludo.